Depresión, generalidades y particularidades. Un ensayo de Ignacio Zarraigotía Alonso. Introducción. La depresión es una enfermedad que se ha mantenido constantemente como una espada de Damocles sobre las cabezas de pacientes y familiares, y en más de una ocasión los profesionales de la salud se han enfrentado a pacientes que han concluido en la mayor y peor complicación de esta enfermedad, el suicidio. Por esto, fundamentalmente, y por la frecuencia, las características evolutivas y las afecciones laboral, familiar y personal que provoca esta enfermedad ante un paciente deprimido que en no pocas ocasiones responde al tratamiento habitual, siempre se siente la depresión, la presión de nuestra responsabilidad, la presión psicológica conocida por el especialista en que se encuentra sometido el paciente, la presión del conocimiento de la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos, la presión de diagnosticar de manera adecuada las primeras manifestaciones, la presión de imponer el mejor tratamiento, la presión de evitar complicaciones, la presión de la incomprensibilidad de la depresión, la presión de sentirse todos presionados. Es incuestionable que la depresión, por sus propias características y condición, provoca de manera ostensible una intensa y determinante presión. Cuando se comienza a realizar algún trabajo relacionado con esta afección, en ocasiones se recuerda que es algo viejo, y es así porque desde la antigüedad ya se reconocieron las manifestaciones más características del trastorno, pero siempre nuevo porque de manera sucesiva se presenta con diferentes perspectivas y retos. La depresión no solo es patrimonio de la psiquiatría, sino de la medicina en general y de la sociedad, pero además, y lo que representa el factor definitorio, la afectación que provoca en la persona. Ninguna enfermedad mental y muy pocas enfermedades médicas llevan a un grado de sufrimiento subjetivo tan intenso como los trastornos depresivos. No pocas veces se le oye decir a los pacientes que preferirían tener un cáncer y no este sufrimiento, que ni siquiera pueden explicar con lujo de detalles. Las depresiones también suponen un problema de salud pública, lo que se evidencia por algunas cifras que se precisarán posteriormente y mostrarán la veracidad de lo expresado. Si se tiene en cuenta lo antes expuesto, esta afección se torna de gravedad mayor, y si se le añade que en un porcentaje de casos la resolución del cuadro clínico no es total, cronificándose algunos síntomas y haciéndose resistente a tratamientos habituales, esta enfermedad se debe considerar con letras mayúsculas cuando se escriba algo de ella. No obstante, gracias al desarrollo alcanzado en la neuropsicofarmacología desde la década del 50 y en sentido general en la terapia de esta enfermedad, la expectativa de mejoría ha llegado a niveles superiores. Hoy día se están creando las bases para la mayor profundización del conocimiento del cerebro y su funcionamiento, como por ejemplo con el proyecto Cerebro Humano, el cual constituye un programa que se encuentra en desarrollo por las organizaciones científicas norteamericanas, o con la neurobiología teórica con sede en Bélgica, donde una
unidad de investigaciones por medio de modelos reales de las neuronas, imaginología, electrofisiológica, funcional y software de simulación, profundiza en estos aspectos. A veces dentro de la misma comunidad médica y en la población en general, se tiende de manera soslayada a estigmatizar o discriminar a este tipo de paciente, lo que se fundamenta por la incomprensibilidad del síntoma o la queja de la limitación. Incluso entre los propios especialistas, la desesperación puede hacer gala de presencia por la reiteración sintomática y la desfavorable evolución o el estancamiento de los síntomas. Lo anterior se origina por una serie de mitos que, como manto negro, cubre al paciente deprimido. Entre estos mitos observados en el quehacer diario se encuentran los siguientes. Los hombres que se deprimen son débiles de carácter. Las personas que se quejan constantemente de estar deprimidas no se suicidan. El médico no debe preguntarle al paciente deprimido acerca de la ideación suicida. A los deprimidos leves no es necesario tratarlos con antidepresivos. Un anciano con limitaciones físicas o enfermedades crónicas es lógico que se deprima. La depresión, que origina siempre por la presencia de conflictos o eventos vitales que se manifiestan de manera evidente. La depresión es un diagnóstico muy fácil en la práctica médica. La depresión se produce porque los pacientes no ponen de su parte. Cuando una persona se deprime, siempre tiene que tener algún problema que no puede solucionar. Siempre que una persona está llorando es porque está deprimida, y siempre que esté deprimida llora. Los medicamentos antidepresivos provocan la dependencia. Por eso es necesario tomarlos por muy poco tiempo. No es necesario ni obligatorio acudir a un médico por síntomas depresivos. En este libro se tratarán los aspectos generales y específicos del amplio tema de los trastornos depresivos, sin que éste constituya un tratado, sino una revisión y experiencia personal acerca de sus aspectos fundamentales, de utilidad para el conocimiento general de médicos y especialistas, de todo o de todos aquellos que tengan relación de una u otra forma con esta entidad. El interés al desarrollar esta temática no implica solamente la actuación de un tema dentro de la clínica psiquiátrica. Los avances que se han alcanzado, conceptos y perspectivas, sino destacar y propagandizar la importancia de prestarle una atención prioritaria a este trastorno sobre la base de la grave invalidez y complicaciones que se producen. Si estos objetivos se cumplen, aunque sea en la toma de conciencia de esta enfermedad por parte de los pacientes, familiares y todos aquellos que puedan tomar decisiones en los programas de salud mental, el objetivo fundamental quedará cumplido. Primera parte, generalidades. Depresión, características principales, concepto de depresión. Los seres humanos se relacionan o comunican al nivel emocional y reaccionan de manera similar ante determinados estímulos estresantes negativos. De ahí que el entendimiento de las emociones sea una de las principales metas de la ciencia actual, unido a la comprensión y el análisis. En ocasiones, la definición de depresión se realiza bajo el marco de señalar lo que no es depresión, de manera que se corre el riesgo de no tener en cuenta estados que pueden encubrir un trastorno depresivo y por tanto no ser tratados. A continuación, se analizará de manera simplista lo que definen algunos diccionarios.
comillas, depresión, psicología, trastorno mental caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefinición y desesperanza profundos, a diferencia de la tristeza normal o la del duelo que sigue a la pérdida de un ser querido. La depresión patológica es una tristeza sin razón aparente que la justifique y además grave y persistente. Puede aparecer acompañada de varios síntomas concomitantes, incluidas las perturbaciones del sueño y de la comida, la pérdida de iniciativa, el autocastigo, el abandono, la inactividad y la incapacidad para el placer. Cierre de comillas. Ahora bien, desde el punto de vista científico, esta definición en su totalidad no puede servir para fundamentar el conocimiento acerca de dicho trastorno, a pesar de que aún en nuestro entorno algunos colegas tienen un criterio parecido a lo indicado en el diccionario. A menudo el término depresión es confuso y tiende a ser malinterpretado, ya que se utiliza con excesiva frecuencia para describir estados anímicos negativos normales que desaparecen con facilidad o tienen un carácter transitorio. La persistencia, la severidad y la capacidad para interferir negativamente en la vida del individuo son clave que permite distinguir los síntomas clínicos de la depresión de aquellos otros estados emocionales negativos y o fluctuaciones emocionales habituales, pero que no constituyen una enfermedad. A pesar de las creencias populares y los mitos de los trastornos depresivos no son causados por una debilidad personal, un fallo de carácter o como consecuencia de una inmadurez psicológica latente. Una compleja combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales contribuye y desempeña una función determinante en la aparición, la consolidación y el desarrollo de los síntomas característicos de la depresión. Aunque se pueden encontrar varias definiciones acerca de este trastorno, en una de las que señalan los aspectos fundamentales se plantea que, comillas, es una alteración primaria del estado de ánimo caracterizada por abatimiento emocional y que afecta todos los aspectos de la vida del individuo. Es un trastorno médico mayor con alta morbilidad, mortalidad e impacto económico. Cierre de comillas. En este concepto se destaca la alteración primaria del estado de ánimo, con lo cual se desea enfatizar que en su interrelación con los elementos cognitivos, estos últimos son secundarios, es decir, el pensamiento de las personas deprimidas está determinado de primera instancia por el tono afectivo que presentan, indicando como abatimiento emocional. En lo referente a que afecta todos los aspectos de la vida, es para delimitar que un sentimiento de tristeza no determina una depresión clínica. Aquí la afectación es fundamental, con una extensión mayor que la esperada en una tristeza. Cuando se expresa que es un trastorno médico, cumple los requisitos para ser tratado por la ciencia médica, ya que las alteraciones que provoca implican la indicación de un tratamiento específico, señalándose las posibles causas y maneras que se producen, por lo que es incluido en las clasificaciones internacionales. La depresión clínica se considera como una condición médica que afecta el estado de ánimo, la conducta y los pensamientos. Cambia la manera en que una persona se siente, actúa y piensa. Cosas que eran fáciles y agradables como pasar un tiempo con la familia y los amigos, leer un buen libro, ir al cine o la playa, en este estado toman más esfuerzos y a veces son casi imposibles de realizar.
comer, dormir y hacer las relaciones sexuales pueden llegar a ser un verdadero problema. En algunos pacientes, los estresores que ocurren tempranamente en la vida pudieran conducir al diagnóstico de un trastorno depresivo. Este diagnóstico es reversible con la eliminación de los estresores, de manera que no requerirán una intervención terapéutica. Sin embargo, los que se exponen subsecuentemente a múltiples estresores pueden desencadenar una hiperactividad del eje hipotalámico hipófisis adrenal, siendo entonces una depresión crónica. Se ha discutido mucho si la depresión se debe considerar un síndrome, un síntoma o una enfermedad, o como se cataloga en estos momentos, un trastorno, pero lo cierto es que básicamente presenta características muy bien definidas para ser tratadas en todas las formas y presentaciones, a veces muy complicadas, y permanecer como una enfermedad, aunque pueda resultar no aceptada en su totalidad. Por ello se requieren nuevas investigaciones y la profundización de las ya realizadas con vistas a delimitar de forma muy precisa su indiscutible condición. Antecedentes históricos y filosóficos de la depresión. Se considera que la depresión ha persistido a lo largo del desarrollo de la humanidad. En la antigüedad, su símil recibió el nombre de melancolía y sus síntomas fueron descritos en casi todos los registros literarios y médicos. La Biblia, por ejemplo, cuenta el fin del rey Antíoco Epifanes, Macabeos, primera, 6. La tristeza y sus palabras después de una derrota militar. Huye el sueño de mis ojos y mi corazón desfallece de ansiedad. La palabra melancolía nació como término médico, fruto de la doctrina humorista que ocupó la mayor parte de la historia de la medicina. El humorismo era la doctrina médica antigua definida por Hipócrates en el siglo V antes de nuestra era, que explicaba la salud y la enfermedad por la acción equilibrada o desequilibrada de los humores en el cuerpo. La crasis era el equilibrio entre los 4 humores básicos: sangre, flema, bilis y atrabilis, humor negro o melancolía. Asimismo, la expulsión de los humores mediante el sudor, los vómitos, la expectoración, la orina y las deyecciones se conocían como crisis. En el proceso de la enfermedad, los médicos sabían cuál era el momento crítico, es decir, aquel en el que debía ocurrir la expulsión de los malos humores. Los griegos antiguos ya hacían mención a un estado de locura delirante con ánimo exaltado. Soranus, primero antes de nuestra era, había comprobado una posible relación entre el estado de locura delirante y la melancolía, e incluso describió los episodios mixtos. Areteo de Capadocia, siglo I de nuestra era, escribió: la melancolía es una alteración apirética del ánimo que está siempre frío y adherido a un mismo pensamiento, inclinado a la tristeza y la pesadumbre, causada también por la bilis negra. Además, describió la conexión entre episodios depresivos y maníacos. La melancolía es el principio y parte de la manía. Algunos pacientes, después de ser melancólicos, tienen brotes de manía, de manera que la manía es una posible variedad del estar melancólico.
Para él la melancolía era la forma fundamental de locura, de la que derivarían las otras variedades. Cuando la enfermedad se agrava, se producía una afectación del cerebro por vía simpática que daba lugar a la aparición de la manía. El fuerte desequilibrio de algunos de los humores era la génesis de la aparición de distintas enfermedades. El leve predominio de un humor sobre los otros determinaba un temperamento, una manera de ser. Para los griegos, cuatro eran las esencias: tierra, aire, fuego y agua. 4 los puntos cardinales, 4 las estaciones, 4 las edades del hombre: infancia, juventud, madurez y vejez, y 4 los temperamentos sanguíneos: colérico, melancólico y flemático. El temperamento es una predisposición que se manifiesta ante la impresión provocada por una idea, un recuerdo, un acontecimiento exterior. Es una manera repetitiva de reaccionar. El melancólico es sensible y poco reactivo, pero de guardar por mucho tiempo sus impresiones, se torna pesimista y pasivo. Un aforismo de Hipócrates sintetiza la postura griega que hoy día se puede traducir como: si el miedo y la tristeza se prolongan, es melancolía. Lo negro, lo agrio, lo pesado, lo triste, encerrados en un término: melancolía. Al parecer, Hipócrates también tuvo razón al relacionar 2 síntomas propios de la melancolía: el temor y la tristeza. Como consecuencia de esta tristeza, los melancólicos odian todo lo que ven y parecen continuamente apenados y llenos de miedo. El modelo imperante del pensamiento médico griego, que influyó por más de 2000 años, estaba aferrado a las variaciones hereditarias que afrontaban las diferentes noxas. Los romanos tenían una propia manera de nombrar la bilis negra, atrabilis, pero prefirieron llamarla como le sonaba a ellos la fonética, es decir, melancolía. Asimismo, la palabra depresión se deriva del latín de premere, apretar, oprimir, y deprimere, empujar hacia abajo. Otros pensadores como Galeno de Pérgamo, 131-201, describieron la melancolía como una alteración crónica que no se acompaña de fiebre y presenta síntomas como temor, miedo o depresión. Y presenta síntomas como temor, miedo o desesperación, suspicacia, misantropía y cansancio de la vida, entre otros. En Bagdad, siglo X, el árabe Isaac ibn Imran la refirió como un cierto sentimiento de aflicción y aislamiento que se forma en el alma debido a algo que el paciente cree que es real, pero que es irreal. Además de todos estos síntomas psíquicos, hay otros somáticos como la pérdida de peso y sueño. La melancolía puede tener causas puramente psíquicas: miedo, aburrimiento o ira, de manera que la pérdida de un ser querido o de una biblioteca insustituible puede producir tristeza y aflicción, tales que tengan como resultado a la melancolía. Constantino, el africano, siglo XI, planteó: la melancolía perturba
el espíritu más que otras enfermedades del cuerpo. Una de sus clases, llamada hipocondríaca, está ubicada en la boca del estómago. La otra está en lo íntimo del cerebro. El cuerpo sigue al alma en sus acciones y el alma sigue al cuerpo en sus accidentes. Aldous Huxley, entre literario y descriptivo, trató el tema de esta manera, comillas: los cenobitas de la Tebaida se hallaban sometidos a los asaltos de muchos demonios. La mayor parte de esos espíritus malignos aparecía furtivamente a la llegada de la noche, pero había uno, un enemigo de mortal sutileza, que se paseaba sin temor a la luz del día. Los santos del desierto lo llamaban Daemon Meridianus, pues su hora favorita de visita era bajo el sol ardiente. Yacía a la espera de aquellos monjes que se hastiaran de trabajar bajo el calor opresivo, aprovechando un momento de flaqueza para forzar la entrada a sus corazones. De repente, a la pobre víctima, el día le resultaba intolerablemente largo y la vida desoladoramente vacía. Iba a la puerta de su celda, miraba el sol en lo alto y se preguntaba si un nuevo Josué había detenido el astro a la mitad de su curso celeste. Regresaba entonces a la sombra y se preguntaba por qué razón él estaba metido en una celda, si la existencia tenía algún sentido. Volví entonces a mirar el sol, hallándolo indiscutiblemente estacionario, mientras que la hora de la merienda común se le antojaba más remota que nunca. Volvía entonces a sus meditaciones para hundirse entre el disgusto y la fatiga en las negras profundidades de la desesperación y el consternado descreimiento. Cuando tal cosa ocurría, el demonio sonreía y podía marcharse ya a sabiendas de que había logrado una buena faena mañanera. Cierre de comillas. Por otra parte, en nuestra América, según las narraciones de los conquistadores españoles recopiladas por Elferink, la depresión era la enfermedad mental más frecuente entre los incas, quienes tenían un afianzado conocimiento de las plantas medicinales y los minerales que se empleaban contra la enfermedad, así como los ritos mágicos y religiosos para combatirla. El español Poma describió así a la esposa del tercer gobernante inca: la tercera Coya fue miserable, avarienta y mujer desdichada, y no comía casi nada, y bebía mucha chicha, y de cosas insignificantes lloraba, y de puro mísera no estaba bien con sus vasallos, era triste de corazón. Santo Tomás, 1225-1274, sostenía que la melancolía era provocada por demonios e influencias astrales e incluso por el pecado de pereza. En la Edad Media, los líderes religiosos creían que la depresión era causada por posesión de los espíritus malos. El reformador religioso alemán Martín Lutero escribió: toda la pesadez de la mente y la melancolía vienen del diablo. A lo largo de los siglos, la depresión ha sido tratada con diferentes remedios como azotes, sangrías, exorcismos y baños. Durante la Edad Media, este demonio fue conocido como
asedia. Aunque los monjes seguían siendo sus víctimas predilectas, realizaba también un buen número de conquistas entre los laicos. La asedia o taedium cordis era considerada como uno de los 8 vicios capitales que subyugaban al hombre. Algunos desacertados psicólogos del mal solían hablar de esta como si fuera la llana pereza, mas la pereza es tan solo una de las numerosas manifestaciones del vicio sutil y complicado que es la asedia. Los que pecaban por asedia irían a encontrar su morada eterna en el 5º círculo del infierno. Allí se les sumerge en una misma ciénaga negra con los clérigos y sus lamentos y voces burbujean en la superficie. San Isidoro de Sevilla indicó 4 derivadas de la tristeza: el rencor, la pusilanimidad, la amargura y la desesperación, y 7 de la asedia propiamente dicha: la ociosidad, la somnolencia, la indiscreción, la indiscreción de la mente, el desasosiego del cuerpo, la inestabilidad, la verbosidad y la curiosidad. El Evagrio Póntico describía el asedio diciendo que era flojo para la oración y ciertamente jamás pronunciará las palabras de la oración, como efectivamente el enfermo jamás llega a cargar un peso excesivo. Así también el asedioso seguramente no se ocupará con diligencia de los deberes hacia Dios. A uno le falta efectivamente la fuerza física, al otro extraña el vigor del alma. La paciencia, el hacer todo con mucha constancia y el temor de Dios curan la asedia. Dispón para ti mismo una justa medida en cada actividad y no desistas antes de haberla concluido, y reza prudentemente y con fuerza, y el espíritu de la asedia huirá de ti. En el siglo XIV, Paracelso se refirió tanto a la depresión endógena como exógena. En 1621, Robert Burton escribió su libro La anatomía de la melancolía e hizo referencia a los aspectos hasta entonces conocidos sobre el padecimiento, donde era fácil identificar los estados depresivos. Thomas Willis, 1621-1675, desdeñó la teoría de los humores como causa de la melancolía y, siguiendo los conocimientos de su época, atribuyó el origen de esta enfermedad a las alteraciones químicas producidas en el cerebro y el corazón. Mencionó 4 tipos de melancolías de acuerdo con su origen: por desorden inicial del cerebro, derivada de los hipocondrios, bazo; C, la que comprende todo el cuerpo; y D, originada en el útero. En 1679, Bonetus escribió Manía de la melancolía, y en otra publicación que data de 1686 trató la relación y significación patogénica existentes entre la melancolía y la manía. Este mismo concepto mantuvo en Inglaterra en el siglo XVII. Así, en 1725, Richard Blackmore se refirió a estar deprimido en profunda tristeza y melancolía. En 1764, Robert Wise relacionó la depresión mental con el espíritu bajo, la hipocondria y la melancolía. En 1784, Chiarucci propuso y defendió
la idea de que durante la evolución de una misma enfermedad se pueden suceder diversos estados psíquicos. Estableció la hipótesis según la cual existían tres formas de locura: la melancolía, la manía y la demencia, que para este autor era una forma de delirio con alteraciones cognitivas y volitivas. En 1808, Haslam se refirió a aquellos que se encontraban bajo la influencia de las pasiones depresivas. Ya en esta época el término depresión ganó terreno y se utilizó junto al de melancolía para designar la enfermedad, mientras que esta última siguió conservando su uso popular y literario. Asimismo, Wilhelm Griesinger introdujo el término estados de depresión mental como sinónimo de melancolía. A principios del siglo XVIII, Pitcairn explicó que el desorden de la hidrodinámica de la sangre afectaba el flujo de los espíritus animales de los nervios y provocaba pensamientos desordenados y delirios en la melancolía. En esa misma época, William Cullen asoció los conceptos de carga y descarga en los cuerpos sometidos a electricidad y los aplicó al cerebro en el sentido de mayor o menor energía, excitación y agotamiento, conocido y agotamiento cerebral. La melancolía fue relacionada con un estado menor de energía cerebral, conocido actualmente como hipoenergía o más radicalmente anergia. A su vez, y en relación con las causas de la depresión a principios del siglo XIX, Philip Pinel señaló como causas posibles de la melancolía, en primer lugar, las psicológicas y en segundo, las físicas. En el siglo XVI, la melancolía fue aceptada como una enfermedad mental y Bartholomeus Anglicus la definió como la afección de la parte media de la cabeza con privación de la razón. Es una afección que domina el alma y que proviene del miedo y de la tristeza que daña la razón. Robert Burton la definió como un delirio sin fiebre que se acompaña de miedo y tristeza sin causas aparentes. En el siglo XIX supondría el periodo de máximo apogeo en el desarrollo de la psicosis única. Así, el autor belga Ghislain defendió la tesis según la cual la melancolía era el fenómeno inicial. A esta seguirían la manía, las ideas delirantes y finalmente la demencia. Sus ideas ejercieron una notable influencia en la psiquiatría alemana, donde se destacaron tres autores. Seller, 1840, quien consideró que la melancolía era la forma fundamental de la mayor parte de las enfermedades mentales, por lo que las demás afecciones como la manía, la paranoia y la demencia supondrían agravaciones sucesivas de la primera. Después le sucedió Griesinger, 1861, cuya idea de la psicosis única llegó a alcanzar su máximo apogeo. Para este autor solo se podía hablar de formas de trastornos psíquicos susceptibles de ser agrupados en perturbaciones afectivas y trastornos psíquicos susceptibles de ser agrupados en perturbaciones afectivas y perturbaciones del pensamiento. Después le sucedió Griesinger, 1861, cuya idea de la psicosis única llegó a alcanzar su máximo apogeo. Para este autor solo se podía hablar de formas de trastornos psíquicos
susceptibles de ser agrupados en perturbaciones afectivas y perturbaciones del pensamiento. Las primeras precedían normalmente a las segundas. La melancolía y la manía formarían parte del primer grupo, la paranoia y la demencia del segundo. A mediados del siglo XIX y casi de forma simultánea a Gressinger aparecieron los trabajos de Hoffman, 1861, y Snell, 1865. Dichos autores comenzaron con el ocaso del concepto de psicosis única, pues para ellos la paranoia no siempre tendría un carácter secundario a la melancolía, de manera que existía la posibilidad de la paranoia primaria. Esta idea obtuvo su consagración definitiva en el Congreso de Berlín, 1893, donde se estableció que la paranoia era un trastorno en el que los afectos tendrían una función muy poco relevante. En 1863, Carl Bohm acuñó y empezó a utilizar el término distimia, tan difundido actualmente entre los profesionales de la salud mental. Kraepelin, uno de los psiquiatras más eminentes de su tiempo, también habló de melancolía. En una de sus clasificaciones nosológicas empleó el término locura depresiva, sin desprenderse del término melancolía para designar la enfermedad, y reservó el de depresión para denominar un estado de ánimo. Él consideraba que las melancolías eran formas de depresión mental, expresión que le pertenece, pero en 1899 usó como categoría diagnóstica la locura maníaco-depresiva. Asimismo, hizo una de las mayores aportaciones a la psiquiatría al diferenciar la enfermedad maníaco-depresiva de la demencia praecox. Además, fue uno de los primeros en señalar que el estrés psicológico puede precipitar los episodios iniciales de manía y que los episodios posteriores ocurren de forma espontánea. Conforme fue avanzando el tiempo, los conceptos y términos utilizados para referirse a la melancolía o la depresión eran más acertados y específicos. De esta manera, Meyer propuso eliminar totalmente el término melancolía y reemplazarlo por el de depresión. Así, en esta puja semántica se llegó a la redundancia de nominar depresión con melancolía cuando los síntomas eran suficientemente graves como para nominarlo simplemente como depresión. En 1863, el término ciclotimia fue empleado por Carl Bohm para designar las variaciones de las fases depresivas y maníacas, remedando los ciclos. Finalmente, la melancolía fue aceptada como concepto de depresión y dio lugar a otros más que especifican las diferentes ramas o clasificaciones de esta, como se demostró en la primera cuarta parte del siglo XX, cuando los conceptos se desglosaban en ansiedad, depresión, histeria, hipocondría, obsesión, fobia y trastorno psicosomático, entre otros. En 1911, Freud publicó su trabajo Duelo y Melancolía, en el cual se establecieron las diferencias entre la enfermedad y el proceso de duelo que tiene lugar cuando se sufre por la pérdida de un ser querido, donde es normal
la depresión, siempre y cuando ésta se resuelva entre 6 y 12 meses y no incapacite a la persona en el desarrollo de sus actividades normales. En 1924, Blöhler se apartó de la línea de Kraepelin al plantear que la relación entre la enfermedad maníaco-depresiva y la demencia precoz era parte de un continuo, sin una línea clara de delimitación. Por último, Mayer creía que la psicopatología surgía de interacciones biopsicosociales. A partir de esta conceptualización reflejada por el DSM primero en 1952, se incluyó el término reacción maníaco-depresiva. En 1957, Leonard observó que algunos pacientes presentaban tanto historia de depresión como historia de manía, mientras que otros manifestaban solamente historia de depresión. En observaciones sucesivas, notó que los pacientes con historia de manía, aquellos a los cuales llamó bipolares, tenían una elevada incidencia de manía en sus familias cuando los comparaba con aquellos que tenían solamente historia de depresión, a los cuales llamó monopolares. En 1976, Donner y colaboradores sugirieron subdividir el trastorno bipolar de la manera siguiente. Tipo 1, pacientes con historia de manía lo suficientemente severa como para requerir hospitalización. Muchos de estos cuadros se acompañan de síntomas psicóticos. Y tipo 2, pacientes con una historia hipomaníaca, además de presentar una historia previa de depresión mayor que requirió hospitalización. En 1980, la distinción bipolar-unipolar fue incorporada formalmente en el sistema americano DSM-III. Otras de las formas clínicas de nombrar la depresión fue neurosis depresiva, mientras que la otra, psicosis maníaco-depresiva. A partir del DSM-III, en el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana, publicado en su tercera edición en 1981, se cambiaron los nombres por trastorno distímico y trastorno depresivo mayor. Al igual que la tuberculosis, esta enfermedad fue elevada a la categoría de sublime por el romanticismo. Estuvo presente en nuestra cultura y nuestra lengua desde siempre y sufrió diversas modificaciones: melangia, metralgia, melarquía, que no prosperaron. Debido a su interés, la melancolía ha sido objeto de obras literarias y pictóricas. Tirso de Molina compuso la comedia El Melancólico, la cual suscitó un gran interés para el público porque veía en el protagonista al enigmático y melancólico Felipe II. Si bien las teorías patogénicas acerca de la depresión continúan girando en espiral a lo largo de la historia, pasando de magia a lo religioso, de la química a la mecánica, del animismo a lo orgánico, del humor a la electricidad, de lo ambiental a lo genético, de lo espiritual a lo vital, del espíritu animal a los neurotransmisores. El cuadro clínico, lo descriptivo, permanece estable. Epidemiología de los trastornos depresivos. Desde hace varios años, las investigaciones epidemiológicas
vienen alertando acerca de las características que matizan este trastorno. En estudios realizados en diferentes países se ha estimado la depresión de por vida en cifras que pueden oscilar entre 2.9 y 15.4, lo que puede sugerir una variabilidad en los criterios diagnósticos. La depresión es tal vez la más irreconocida, no diagnosticada y no tratada de las enfermedades médicas, y los costos directos e indirectos son mayores que cualquier otra enfermedad excepto las cardiovasculares. Por esta razón, algunos investigadores la han denominado la gran epidemia silente. En estudios de atención primaria se plantea que es infradiagnosticada en el 31%, aunque algunos han reportado hasta el 50%. Se presenta entre el 5 y el 8% de la población, pero en comorbilidad con otras enfermedades médicas y psiquiátricas puede alcanzar entre el 25 y 30%. En la actualidad, esta enfermedad ocupa el cuarto lugar entre las enfermedades discapacitantes y se estima que para el año 2020 ocupará el segundo. Es la primera causa de la discapacidad dentro de los trastornos mentales. Algunos elementos culturales pueden influir en el desarrollo y la aparición de la depresión, como es el caso de la cultura judía. En un estudio llevado a cabo en 339 personas, 157 hombres y mujeres, 157 hombres y 182 mujeres, se encontró un predominio similar de depresión en uno y otro sexos. La depresión es la más común de las enfermedades mentales y ha sido diagnosticada aproximadamente en el 40% de los pacientes que acuden a la consulta de la psiquiatría. Asimismo, es la causa principal de incapacidad medida en años vividos con incapacidad, years lived with disability, y el cuarto factor más importante que contribuye a la carga global de enfermedad, medida en años de vida ajustados a la incapacidad, igual a la suma de los años de vida potencial perdidos debido a la mortalidad prematura y los años de vida productiva perdidos por incapacidad. En Europa, 1 de cada 5 personas padecerá una depresión a lo largo de su vida. En un estudio epidemiológico llevado a cabo en una muestra de 21.425 personas pertenecientes a 6 países europeos, se observó que la depresión mayor era el trastorno psiquiátrico más común. El 13% afirmó haber sufrido al menos un episodio de depresión mayor a lo largo de su vida y el 4% en el último año. En Estados Unidos, alrededor del 10% de las mujeres y el 4% de los hombres han tomado un antidepresivo en algún momento. La prevalencia puntual de los síntomas depresivos en la población general oscila entre el 9 y 20%, y el riesgo de sufrir un trastorno depresivo a lo largo de la vida se encuentra entre el 6 y el 10% en los hombres y el 12 y 20% en las mujeres. La mayoría de las depresiones permanece sin diagnosticar y por ello sin tratar, dado que una gran parte de los pacientes acude con sus quejas
frecuentemente inespecíficas al médico de la familia, este se encuentra en una posición idónea para diagnosticar y en muchos casos tratar la depresión, pero por esta misma razón se puede producir un subregistro. Incidencia. Entre el 6 y 8% de las personas mayores de 15 años de la población general sufre depresión. Tasa de prevalencia. Entre el 20 y 25% de la población general sufrirá una depresión en algún momento de su vida. La Organización Mundial de la Salud estima que la depresión internacionalmente es la causa principal de la incapacidad en las personas de mediana edad, así como en las mujeres de todos los grupos de edades. Desde el 2000, las ventas de los antidepresivos han alcanzado cifras relevantes en la prescripción de medicamentos de cualquier tipo. Todavía los estudios epidemiológicos sugieren que hay un vasto número de individuos depresivos no tratados. Consecuentemente, los médicos de atención primaria han sido reclutados como la primera línea de defensa y algunos investigan de forma rutinaria la presencia de depresión. Por todo lo anterior expuesto, el consumo de antidepresivos se ha elevado desde 1990. No obstante, se ha cuestionado si la clasificación de los DSM y sus diferentes versiones tiene en cuenta todos los elementos para llevar a cabo el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Clasificación de la depresión. Las depresiones se agrupan no solo en continuo. Clasificación de la depresión. Las depresiones se agrupan no solo en un continuo de gravedad, sino que representan además el paradigma de la dimensionalidad de los trastornos mentales al conectar los trastornos afectivos con la esquizofrenia, siguiendo el criterio de gravedad. Síntomas depresivos, síndrome depresivo, depresión melancólica, depresión psicótica, trastornos esquizoafectivo subtipo afectivo, trastornos esquizoafectivo subtipo esquizofrénico, esquizofrenia con síntomas depresivos. Las formas más graves responden mejor al tratamiento que las más leves, pero más crónicas, lo que evidencia una incongruencia entre la gravedad de los síntomas y su evolución, lo cual es consistente con la práctica clínica. Por lo general, en psiquiatría se utilizan dos sistemas clasificatorios: la Clasificación Internacional de las Enfermedades en su 10ª edición, CIE-10, pertenecientes a la OMS, y la de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, por el texto revisado de su 4ª edición, DSM-4RT, que se agrega a las anteriores el tercer glosario cubano de psiquiatría. En correspondencia con la Clasificación Internacional Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, para diagnosticar la depresión hay que establecer primero la presencia de un episodio depresivo. F32, episodios depresivos. Los episodios depresivos típicos se caracterizan por humor depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, disminución de la vitalidad que lleva a una reducción del nivel de actividad
y a un cansancio exagerado que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. Disminución de la atención y la concentración. Pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. Ideas de culpa y de ser inútil, incluso en los episodios leves. Perspectiva sombría del futuro. Pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. Trastornos del sueño. Pérdida del apetito. La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y no hay respuesta a los cambios ambientales, aunque se pueden presentar variaciones circadianas características. La presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada individuo. Las formas atípicas son particularmente frecuentes en la adolescencia. En algunos casos, la ansiedad, el malestar y la agitación psicomotriz pueden predominar sobre la depresión. La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por otros síntomas, tales como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos preexistentes o por preocupaciones hipocondríacas. Para el diagnóstico de episodio depresivo en cualquiera de los 3 niveles de gravedad, habitualmente se requiere una duración de al menos 2 semanas, aunque periodos más cortos pueden ser aceptados si los síntomas son excepcionalmente graves o de comienzo brusco. Algunos de los síntomas anteriores pueden ser muy destacados y adquirir un significado clínico especial. Los ejemplos más típicos son pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente eran placenteras, pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y circunstancias ambientales placenteras, despertarse por la mañana o más horas antes de lo habitual, empeoramiento matutino del humor depresivo, presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras, observadas o referidas por terceras personas, pérdida marcada del apetito, pérdida de peso, 5% más del peso corporal en el último mes, pérdida marcada de la libido. Habitualmente este síndrome somático no se considera presente al menos que 4 o más de las características anteriores estén definitivamente implícitas. F32, episodio depresivo leve. Pautas para el diagnóstico. El ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y el aumento de la fatigabilidad suelen considerarse los síntomas más típicos de la depresión y como mínimo 2 de estos 3 deben estar presentes para plantear un diagnóstico definitivo, además de incluirse al menos 2 de los síntomas referidos anteriormente. Asimismo, ninguno de los síntomas debe estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. Un enfermo con un episodio depresivo leve suele encontrarse afectado por los síntomas y tiene algunas dificultades para llevar a cabo sus actividades laboral y social, aunque es probable que no las deje por completo. Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos.
F3200. ¿Cuánto sale la cama con el colchón y el gavetero? ¿Cuánto cuesta? Sin síndrome somático. Diga. Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo leve y están presentes pocos síndromes somáticos o ninguno. ¿De qué seguro debe ser? Con síndrome somático se satisfacen las pautas del episodio depresivo leve y también están presentes 4 o más de los síndromes somáticos si solo están presentes 2 o 3, pero son de una gravedad excepcional. Puede estar justificado utilizar esta categoría. Episodio depresivo moderado. Pautas para el diagnóstico. Deben estar presentes como mínimo 2 de los síntomas más típicos descritos para el episodio depresivo leve, así como al menos y preferiblemente 4 de los demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial ni son muchos síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades para poder continuar desarrollando sus actividades social, laboral o doméstica. Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síndrome somático. Sin síndrome somático, se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y no están presentes los síndromes somáticos. Con síndrome somático, se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y también están presentes 4 o más de los síndromes somáticos. Si solo están presentes 2 o 3, pero son de una gravedad excepcional, puede estar justificado utilizar esta categoría. Episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos. Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una considerable angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. Es probable que la pérdida de la autoestima y los sentimientos de inutilidad o de culpa sean significativos y el riesgo de suicidio es importante en los casos particularmente graves. Se supone que los síntomas somáticos están presentes casi siempre durante un episodio depresivo grave.